Lo dijo en la primera hora. Bueno, vamos a continuar con el programa del día de hoy. El doctor Daniel Frías visita nuestra mesa de trabajo. A esta hora debería ser el defensor público. Es el candidato que encabeza el concurso público que ha llevado adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con 96,46 puntos. Es decir, el doctor Frías a esta hora tiene el puntaje más alto, encabeza el concurso y se supone que debería ser el defensor público. Sin embargo, este proceso estaba convocada anteayer la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para conocer el informe de calificación de la Comisión Ciudadana. Resulta que se conoció horas antes de la presentación de una acción de protección con medida cautelar que frenó la continuación de este proceso. El doctor Frías está visitando nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por el espacio. A usted, gracias por la gentileza de atender esta invitación. Primero me gustaría su reacción sobre lo que está pasando con el concurso y esta acción de protección que ha sido presentada. Bien, un contexto que es importante entender es que el concurso debía haberse manejado en un plazo de 4 meses a 6 meses. Eso es lo que normalmente debería haber demorado el concurso. Vamos 2 años, 7 meses. Escúchame bien, 2 años, 7 meses. No es que esta es la primera acción de protección que ponen para demorar y dilatar el concurso. Van más de 7 acciones, 7 juicios, acciones constitucionales para impedir que efectivamente se nombre el defensor público permanente. Ojo, si bien es cierto, he terminado y gracias a Dios, la educación que me dio mi familia, he logrado tener unas notas satisfactorias, tanto en la prueba oral como en la escrita, así como en los méritos de la trayectoria. Aún podría ser que en unas impugnaciones quede el segundo, el tercero o el cuarto y yo quede descalificado. Lo que no se trata de decir es ya tengo que sentarme, no. Se trata de que se culmine el concurso. Se trata de que en realidad este es el típico ejemplo de cómo las máximas autoridades dan el mal ejemplo al uso y abuso indiscriminado e ilegítimo de acciones constitucionales. Acabo de escuchar un tema justamente de un club deportivo donde cómo no va a pasar. Dese cuenta, es que no nos damos cuenta de que este tipo de funcionarios que abusan de las acciones constitucionales son las que dan el mal ejemplo a la ciudadanía. Por eso es que los familiares de los delincuentes también dicen, oye, pero si tal autoridad hizo esto, si tal persona hizo aquello, nosotros también pongamos acción constitucional y saquemos libre al delincuente que tenemos adentro. Y lo hacen. No se dan cuenta que están destruyendo la seguridad jurídica y la institucionalidad del país. Pero porque se ha desvirtuado el uso y se ha convertido en un abuso de las acciones de protección. Pero por supuesto, es totalmente un abuso. Yo no sabía, no estaba claro sobre lo que usted acaba de decir. Es decir, el proceso no es que comenzó recién, tiene 2 años y pico, y en este proceso se han presentado 7 acciones de protección. ¿Cuáles? Y lo más grave, las acciones están presentadas por funcionarios públicos, empleados puestos por el director Torres, que está encargado 6 años. 6 años. A ver, usted dice que funcionarios que responden a la actual Defensoría Pública son los que presentaron las acciones de protección. Así es, por supuesto. ¿Y con qué argumento lo han presentado? Más allá del argumento, porque es insostenible y ningún argumento prosperado, es decir, los jueces no han dado paso a aquello, con los recursos del Estado, pues. Con los recursos del Estado, funcionarios en horas hábiles, en sus funciones, están presentando estas acciones para sostener a un director que está encargado, no es legítimo. Desde el 2018 me parece que está encargado el doctor Torres Machuca como defensor público. Una cosa es lo que yo le digo, es probable que esté parcializado por cuanto he culminado un concurso, pero le digo algo, y no sé si les ha llegado a ustedes, ya hicieron un manifiesto. ¿Usted sabe lo que es que todos sus subalternos se subleven? ¿Usted sabe lo que significa que todos los subalternos del Consejo de la Defensoría Pública hagan un manifiesto diciendo ya basta? O sea, yo tengo aquí el manifiesto que me acaba de llegar.
Justamente es un manifiesto suscrito por las asociaciones de defensores públicos de la Defensoría Pública del Ecuador de las provincias de Guayas y Pichincha, que manifiestan su preocupación por la suspensión del concurso público para la designación del defensor público titular y el alarmante uso y mal uso de garantías jurisdiccionales al respecto. Dice, como gremios legalmente constituidos, creemos que es un imperativo impostergable defender la institucionalidad de nuestro país, considerando que la mejor medida para combatir la corrupción, hacemos un llamado a dejar de lado intereses personalistas que socavan la moral pública y denigran a la institución. O sea, hay un llamado de atención por parte de los propios servidores de la Defensoría. ¿Usted sabe lo que es que se atrevan ya los propios funcionarios de la Defensoría a hacer un manifiesto de esta naturaleza? Usted lo que asume es, o que presume, me invita a mí a presumir, que lo que está ocurriendo es que deliberadamente se busque extender ad infinitum el encargo del actual defensor público. Ha pasado un encargo que debió haber sido 6 meses, un año, ya va para 6 años, ha pasado. O sea, es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Pero como le decía yo, el tema de aquí es la seguridad jurídica como tal. No nos estamos dando cuenta que solamente estamos dando un mal ejemplo a los propios servidores de la Defensoría, sino a la ciudadanía. Esto todavía no lo sabe. Cáigase para atrás. La Asamblea Nacional lo manda a llamar a comparecer al defensor Torres, le pide al Consejo de la Judicatura que le informe todas las acciones de protección que han sido presentadas y cuántas han sido presentadas por funcionarios de la Defensoría. Sale este manifiesto y cuando por dignidad debería decir, bueno, sabes que esto ya es insostenible, ya no va más, que avance. Ayer en la tarde le pone una denuncia Ángel Torres a los comisionados que tienen que terminar el concurso. A los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. A los miembros de la Comisión Ciudadana. ¿Una denuncia en dónde? En la Fiscalía, una denuncia penal. ¿Denuncia por qué? ¿Cuál es Ni siquiera sabemos por qué. El delito? Ni siquiera sabemos cuál es el delito. Pero la pone ahora que el concurso se cayó, ahora que el concurso se acabó. En estos momentos la pone como intimidante y amedrentamiento para los miembros de la comisión. O sea, no hay límites. Esta última acción de protección que frenó la última fase además del proceso, que era el conocimiento en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del informe de la Comisión de Selección. ¿Quién la presentó y con qué argumento? La presenta la funcionaria Michelle Portalupi en Chone. Ella no vive en Chone y la presenta en Chone. No en horas hábiles, la presenta en una hora ya no adecuada, ya no hábil, en un sorteo que está siendo investigado por las autoridades. Y, oh sorpresa, cae donde un juez de Chone y este decide, con una medida cautelar, suspender todo. Aquí quiero que seamos claros en algo. Yo ejerzo el derecho constitucional en el ámbito privado. Mi estudio tiene 18 años y mi ejercicio más ha sido privado. Concursé para el Estado como director del Consejo de la Judicatura, como un servicio al Estado por un plazo de 1 año y medio más o menos. Más lo mío siempre lo privado, y conozco derecho porque soy catedrático de masterados en Derecho Constitucional. Una medida cautelar es subalterna a una acción de protección. La acción de protección de la jueza de Los Ríos dice que el concurso debe continuar porque, obvio, ella lo que dice es que los concursos no son derechos violados. Los derechos constitucionales son los universales, derecho a la vida, derecho al trabajo, pero que en un concurso me pongas menos puntos o más puntos es desnaturalizar la acción constitucional por una violación de derechos constitucionales. La jueza de Los Ríos lo que dice es, para temas de concursos y puntuaciones no caben acciones constitucionales, eso es para derechos a la seguridad jurídica, a la vida, al trabajo, derechos universalmente conocidos como fundamentales, en el Ecuador como derechos constitucionales. Entonces, ella dice, esto no es un derecho. Esto, por poner un ejemplo para la ciudadanía que no conoce derecho, es como que el día de mañana yo vaya a pedir una licencia de tránsito, no paso el examen para poder aprender, para poder conducir, pero yo a través de un juicio le digo a la Comisión de Tránsito, tienen que darme obligatoriamente la licencia. No, señor, si usted no reúne los requisitos, si usted no pasa los exámenes, no tiene derecho a conducir en el país. Y no por eso voy a sentirme vulnerado y presentar acciones constitucionales. ¿Por qué? Porque bajo el argumento de que tiene el derecho a conducir. Pero por amor a Dios, el derecho a conducir lo tienes, lo que no tienes es el derecho a no cumplir las normas y saltarte los procedimientos. Claro, porque para conducir tiene que tener una licencia, para tener la licencia tiene que haber aprobado un examen. Exacto, entonces lo que la jueza constitucional de Los Ríos dice es eso. Señores, esto es un concurso, se trata de puntos, méritos, oposición. Aquí no hay derechos constitucionales violados.
Pero aquí viene lo importante. Lo de la jueza es ratificado en segunda instancia, lo conoce la Corte Constitucional, máximo organismo de control constitucional del Estado, y ratifica. Es decir, lo que ella dicta ya fue conocido hasta por la Corte Constitucional y está en firme. Por eso ella coge y dice a la comisión y al Consejo de Participación Ciudadana, si se atreven a detener el concurso, hasta les pongo una multa diaria por cada día que detienen. Eso está vigente. Ahora, entonces, viene un juez constitucional de Chone, alegremente, y dice, yo estoy por encima del Dios. En contradicción con lo resuelto ya por la Corte Constitucional, de última instancia. Y dice, yo estoy por encima del bien y del mal, y yo decido que se detenga todo. Este juez tiene la oportunidad, ahorita, y esperemos que lo haga, de decir, oh, me engañaron. Ay, disculpen, esta señora que presentó y que dice que vive en Chone, me acabo de enterar que no vive en Chone. Este juez podría decir, disculpen, no sabía que ya había una sentencia en firme y ejecutoriada. Entonces, me estaría yo yendo contra una norma ya dictada y caería yo en prevaricato, y este juez tendría un pie fuera de la judicatura y otro pie en la cárcel. Pero la señora Portaluppi, que presenta esta última acción de protección, ella sí tenía conocimiento. Ya, pero ¿con qué objeto? ¿Cuál es la razón por la cual presenta esa acción? Dilataran. Pero ¿qué dice? ¿Qué argumenta? Que ella participó en su momento, se retiró, ni siquiera llegó a las fases finales, ni siquiera se presentó al examen. Y dice, yo siento que no hubo seguridad jurídica, detengan todo. O sea, recién en la parte final ahora presenta... Sí, habiendo ella retirado, habiendo ella ni siquiera, ella se inscribió al concurso, ni siquiera participó, ni siquiera se presentó a la prueba. Estamos viendo definitivamente una desnaturalización del derecho y muchas alertas. Y estas alertas lamentablemente van a tener que ser conocidas. Y digo lamentablemente porque efectivamente le estamos dando un ejemplo a los estudiantes de derecho, a los jueces y al país, de que vivimos en una inseguridad jurídica y seguimos haciendo tabla rasa de acciones constitucionales. Yo le voy a decir una cosa, yo permanentemente en este espacio, y perdón que hable en primera persona, pero a la audiencia que me honra cada mañana con la sintonía, le consta que permanentemente he cuestionado el uso y abuso de las acciones de protección y cómo el tema se ha desnaturalizado, porque el concepto de la acción de protección es para proteger derechos de los ciudadanos, y ahora resulta que se utilizan para este tipo de cosas. Y lo otro, es una pena que la Defensoría Pública no tenga hasta ahora defensor titular desde el año 2018, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición ya intentó hacer un concurso y finalmente no llegó a término. Pero 6 años un encargo y que no se pueda llevar adelante un concurso. Yo no sé por qué en este país no se puede llevar adelante un concurso con la tranquilidad que se necesita para elegir una autoridad. Y usted en este momento está viviendo en carne propia esto, doctor. Que quede quien quede. Que quede el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, que quede quien quede. Que los exámenes se den, que las pruebas se den. Gracias a Dios me encantó que la prueba escrita fue transmitida en vivo, la prueba oral fue pública, fue transmitida en vivo. Te das cuenta quién tiene una mejor exposición, quién no. La gente ve eso, se alegra, dice perfecto, vamos a tener al mejor, vamos a tener el mejor puntuado. No porque sea yo, que sea quien sea, repito, ya que pueden haber cambios todavía, pero no por argucias. ¿Por qué podría haber cambios todavía? Porque en las impugnaciones podrían decir que yo no lo tengo alguna cuenta con el Estado o cuentas pendientes. O sea, los puntajes no están en ya firme. Los puntajes ya están en firme. O sea, ya están en firme. La etapa de impugnación es donde cualquier ciudadano puede presentarse a decir, yo considero que el doctor Daniel Frías es borracho, satánico. Y por ende no debería tener 96 puntos. No, ya la nota no la pueden cambiar. Ya no la pueden cambiar. No la pueden cambiar. Pero ¿se puede impugnar o no? Se puede impugnar tampoco, ya se quedó. Entonces ya no hay forma, pues. Sí, porque se dice que la persona tiene que ser proba. Entonces de repente se me demuestra falta de probidad, se demuestra que esta persona no es proba de alguna manera, y la comisión analiza y el consejo analiza y dice, bueno, sí es verdad, la denuncia que presentan del señor es insostenible. Entonces no puede ser el candidato, sigue al siguiente, vamos al segundo, vamos al tercero, vamos al cuarto. La Defensoría Pública
tal vez no es un organismo que permanentemente esté en el radar de la opinión pública. Cuéntele a la audiencia por qué es importante la Defensoría Pública, doctor. Bueno, es importante la pregunta que usted acaba de hacer. Yo le garantizo que si salgo y me embarco en un taxi, el taxista le pregunto qué es la Defensoría Pública y no sabe qué es. Por eso le No digo, tiene la menor idea. no es un organismo que está Así es. permanentemente expuesto o mediáticamente se lo menciona. Así es. Pese a eso, tiene una importancia superlativa. ¿Por qué, doctor? En el órgano de la función judicial tiene la misma categoría que la Fiscalía General del Estado. La diferencia de cuando se llega a un puesto y no se hace uso de todas las herramientas que ésta tiene es lo que pasa, el desconocimiento. La Defensoría Pública es la garantista de que los procesos se lleven a cabo sin violar derechos constitucionales. Pero no solo aquello. Nosotros tenemos, por ponerle solo un ejemplo, un centro de mediación que la gente desconoce en su totalidad. Si le pongo el ejemplo de mediación y empezamos a difundir que la Defensoría Pública puede resolver conflictos a través de mediación, le garantizo que descongestionamos el ya saturado sistema de justicia. Porque le voy a poner un ejemplo. Usted es Pedro y se pelea con Juan porque no le pagó un dinero. Se dan hasta de golpes. Luego el día de mañana resulta que Juan le dice, toma, aquí te pagué. Perfecto, pero usted ya le puso una denuncia. Y esa denuncia ya reposa en el sistema judicial ecuatoriano. Mientras Pedro y Juan se reconciliaron y ahora son amigos y ya no pasó nada, al Estado ecuatoriano sí le cuesta económicamente esa denuncia que pusieron, porque tienen que ir con un citador, gastar en gasolina, pagarle un sueldo al citador, encontrar a Juan que ya no vive en esa casa, encontrar a Pedro que ya no vive en esa casa, y el juez no puede despachar el caso 10 porque sigue despachando el caso 2, que fue cuando se pelearon Pedro y Juan ya ni siquiera les interesa el proceso, pero yo como juez tengo una carga procesal inmensa. ¿Sabe de cuando estuve en la provincia de Los Ríos, sabe de cuántos juicios habían represados? Habían represado juicios de 10 años por falta de citación, por falta de recursos, de gente que presentó y dejó abandonado el proceso. Y satura el sistema de justicia, que sí necesita, porque de repente llega una persona que sí necesita auxilio inmediato, que sí necesita que le pongan su audiencia de inmediato, pero no pueden porque tenemos un cerro de procesos estancados de gente que presentó y se retiró. ¿Qué tal si la Defensoría Pública empieza a comunicar de manera asertiva, a conectar con la comunidad y decirle, nosotros somos la Defensoría Pública, si tienes un conflicto, ven acá primero, resolvámoslo entre las partes en mediación? ¿Usted sabe cuánto se descongestionaría el sistema de justicia? O mejor aún, dentro de las potestades y las facultades de la Defensoría Pública es presentar proyectos de ley. ¿Qué tal si presentamos como proyecto de ley la obligatoriedad de que primero se vaya a mediación antes de saturar el sistema de justicia? ¿Usted sabe el avance que tendríamos como país para esto? Correcto, doctor. Veamos qué pasa en estas horas. Por ahora entonces está suspendido el proceso. No, el proceso no está suspendido y tiene que decidirlo el Consejo de Participación Ciudadana y la Comisión. Un hecho como este, atípico, no legal, ilegítimo, no suspende la orden del juez de Los Ríos que ordena que el concurso no se detenga. Pero entonces, ¿por qué el Consejo de la Judicatura no No lo ha hecho resolvió? ningún pronunciamiento diciendo que va a detener. Claro, pero hace 2 días tenía una sesión de pleno para conocer esto y entiendo que no... Muy No se avanzó. muy prudentemente no se ha pronunciado. Sin embargo, el derecho y la razón no requieren de fuerza. Una medida cautelar no está jamás por encima de una acción constitucional ratificada y ejecutoriada por última instancia y conocida por la Corte Constitucional. Por lo tanto, sí apelo a que efectivamente lo que procede en derecho es decirle al juez de Chone, señor juez, si usted quiere dictar algo en contra de lo ya ordenado, ordénele a la Corte Constitucional que nos diga que detenga el concurso. Mientras la Corte Constitucional no diga que se detiene el concurso, nadie puede tenerlo. Es más, le doy otra premisa. Torres, el actual defensor encargado, presentó una acción en Quito. Compareció esa acción en Quito. Y el juez de Quito, muy coherentemente, dijo, no me puedo pronunciar ya. Esto ya solo depende de la Corte Constitucional. Y eso fue hace más o menos 15 o 20 días atrás. Bajo esa contestación del juez es la que opera todo el sistema judicial. Si ya hay una norma superior, no me puedo yo como subalterno pronunciar en aquello. Como le digo, espero y aspiro que la excusa o el pretexto del juez de Chone sea y que diga que fue por desconocimiento. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Gracias Veamos a qué pasa. ustedes. Muy Muy gentil, amable. el doctor Rodrigo Daniel Frías Toral, quien encabeza el concurso de méritos y oposición para la designación de la nueva primera autoridad de Defensoría Pública, explicando lo que está pasando con este proceso.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.